Vamos a iniciar el curso de fisiología con el capítulo de neurología. Son 7 clases que corresponden a neurología, esta es la primera, y vamos a tratar varios temas relacionados con la neurona. Vamos a hablar sobre al inicio vamos a hacer una breve introducción al sistema nervioso, luego vamos a hablar sobre la neurona y la neuroglía, luego la sinapsis, los neurotransmisores y los mecanismos de regulación. Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción. Entonces, el sistema nervioso, como ustedes saben, el sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, tiene una función reguladora muy compleja de todo el organismo. El sistema nervioso recibe información de los diferentes órganos sensoriales, o sea, de los sentidos, por medio de los receptores, que son unas estructuras especiales y que procesan cierto tipo, o sea, responden a un tipo específico de estímulo, de acuerdo a cual fuera, y procesa la información que se recibe por ese canal. Esa información que recibe es una información codificada dentro del impulso eléctrico y que va a llegar a la parte central, o sea, fundamentalmente a la corteza. Allí se va a integrar esta información y se va a determinar la respuesta adecuada. Además, controla actividades rápidas del cuerpo, como la contracción muscular, los fenómenos viscerales y la secreción de glándulas endocrinas. Entonces vemos que, para hacerlo de una manera muy simple, diríamos que el sistema nervioso está organizado en 3 porciones, o en 3 sectores. Un sector o porción sensorial, una parte integradora y una porción motora. La porción sensorial está constituido por, es la vía de entrada, y está constituido por los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales no son más, son unas estructuras especiales, vamos a tener una clase sobre ellos, y no son más que transductores, o sea, van a transformar un estímulo, una forma de energía, en otra. De acuerdo, si fuera el receptor auditivo es un estímulo mecánico, que son las ondas sonoras. Si fuera un fotorreceptor va a ser las ondas electromagnéticas de la luz, etc. Y las van a transformar en ¿qué? Toda esa información que lleva ese estímulo va a ser codificado y lo va a transformar en un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico va a llevar toda la información. Por ejemplo, si es un estímulo visual, va a llevar la información del color, el tamaño, la posición, el número, lo que es, etcétera, etcétera. El concepto sobre eso. Y esa información, como les digo, está codificada en el impulso nervioso, que va a ser transmitido por una red neuronal, o sea, una cadena de neuronas, una tras otra, que va a llevar la información a la porción integradora. Esa vía que lleva toda la información sensorial se llama, en forma general, la vía sensorial. O sea, la porción sensorial está formada por el receptor y por la vía sensorial, que transmite toda esa información. Llega a la segunda parte, que es la porción integradora, y va a producir la respuesta adecuada de acuerdo al tipo de estímulo. Y esa respuesta adecuada, ¿cómo se va a ejecutar? Se ejecuta por la porción motora. O sea, va a producir un cambio en conducta, va a producir un movimiento, va a hacer algo. Esa es la porción motora, es la parte efectora. Además, regula, como les dije, las diferentes funciones corporales, como la contracción de músculos esqueléticos, la contracción de los músculos lisos de los órganos viscerales y la secreción de las glándulas. Por ejemplo, si nosotros estamos en un ambiente en que hace mucho frío, los
receptores térmicos, los receptores de la temperatura, van a captar ese calor, va a llegar hasta la parte central y ¿qué es lo que va a hacer? Va a procesar esa información, la integra y ¿qué va a producir en nosotros? Una respuesta. Entonces, ¿qué va a hacer? Que nosotros busquemos algo de abrigo, que nos pongamos una chompa, un saco, algo para podernos abrigar. Este es un ejemplo muy sencillo, pero ahí están las tres partes: la parte sensorial, la porción integradora y la porción motora. Igualito, si sentimos la picadura de un insecto en el brazo, sentimos dolor, retiramos, esa información llega hasta el cerebro, que es lo que vamos a hacer una respuesta. La parte integradora va a generar una respuesta que va a ser retirar el brazo, si es posible matar al insecto y adiós el estímulo nocivo. Entonces, ¿qué hace la función integradora del sistema nervioso? Fundamentalmente produce respuestas adecuadas, como hemos dicho. Pero ustedes tengan en cuenta que nosotros no estamos en un ambiente en que solamente vamos a ver imágenes, o solamente vamos a escuchar voces, o ruidos, o sonidos en general, o vamos a sentir temperatura, vamos a sentir dolor, vamos a sentir presión, o sea, estímulos somatosensoriales, vamos a percibir olores. Entonces, vamos a estar nosotros bombardeados en todo momento, mientras estemos despiertos, mientras estemos conscientes, vamos a estar bombardeados de una serie de estímulos que vienen de todos lados. Un ruido que te distrae, una pregunta, una conversación, tu compañero, todas esas cosas. Pero ¿qué cosa hace la parte integradora? Va a seleccionar, porque nosotros percibimos mucho, pero en forma automática ni cuenta nos damos. Cuando nos concentramos, seleccionamos el estímulo que nos interesa en ese momento. Entonces una de las funciones es seleccionar uno de los pasos. Y la información sensorial que no es útil en el momento es desechada. ¿Y esto por medio de qué? Del proceso de la atención. Además, no solamente selecciona el estímulo, sino almacena la información. Entonces hemos dicho, si nos picó un animal, si sentíamos frío, ya nosotros esa información que hemos tenido, la primera vez que hemos sentido frío o la primera vez que nos ha picado un animal, hemos aprendido de que eso es una picadura y que es nocivo. Y esa información, ¿cómo lo aprendemos? Lo almacenamos. ¿Para qué? Para poderlo utilizar en un momento posterior. Entonces sirve para almacenar y conservar la información. ¿Y dónde la almacenamos? Como la memoria, ¿no? Ahora, los niveles de organización del cerebro han sido, por muchos neurocientíficos, han sido, divididos, planteados de diferentes formas. Por ejemplo, McLean, de acuerdo al desarrollo evolutivo del cerebro humano, consideró que el cerebro, el sistema nervioso, tiene 3 niveles. Tiene desde el más bajo hasta el más alto. El más bajo se ha presentado en las especies más inferiores y el más alto ya ha llegado a la evolución máxima, que es la evolución superior, que viene a ser el hombre, la persona humana. Entonces, el nivel medular es el nivel más bajo y ahí están ciertos tipos de respuestas, como por ejemplo el reflejo de retirada, los movimientos de la marcha. Eso está en una forma muy baja a nivel medular. El nivel encefálico inferior, que es un nivel intermedio, es el nivel que controla la presión arterial, la respiración, el equilibrio, los tipos de conducta emocional, o sea, la ira, la tristeza, y ese sería el nivel encefálico inferior, que es lo que tienen los seres vivos, tienen los animales medianamente, desde inferiores hasta medianamente superiores. Y el último nivel, el más alto, es el nivel, según McLean, el nivel encefálico superior o cortical. Como ustedes ven, esto es una división en 3 niveles, en que lo pone el nivel medular bajo, el nivel encefálico inferior y el nivel encefálico superior o cortical. Es muy sencillo, muy simple, se pasan muchas cosas por ahí. Entonces, hay otro esquema, hay otra forma de ver, que lo vamos a ver más adelante.
El modelo tradicional del sistema nervioso, ustedes van a ver en todos los libros, te dicen que el sistema nervioso está dividido en dos partes, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, yo les estoy explicando para que tengan idea y sepan, aunque ya lo deben de saber ustedes por sus clases de anatomía, pero en fin, no está de más repasarlo. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula. El encéfalo comprende a los hemisferios cerebrales, el cerebro, y al tronco cerebral. El tronco cerebral comprende el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. En cambio, el sistema nervioso periférico comprende el sistema autonómico y el sistema de relación. El sistema autonómico es el simpático, el sistema simpático y parasimpático, y el sistema de relación son los nervios raquídeos. Entonces, esos serían los dos grandes capítulos, las dos grandes partes, según el modelo tradicional del sistema nervioso: el central y el periférico. Pero existe otro modelo de cómo está organizado el sistema nervioso. Entonces hay un neurocientífico, un neurólogo peruano, muy bueno, el profesor Pedro Ortiz Cabanillas, que es creador de la teoría de la personalidad y del sistema informacional de la parte del sistema nervioso. Entonces, según él ha dividido el sistema nervioso en personal, porque ya es el sistema nervioso del ser humano, que ya es diferente, ya en escala de evolución. Entonces, tiene dos partes: un sistema nervioso cortical y un sistema nervioso nuclear. En vez de decir de central y periférico, habla cortical, porque el central viene a ser la corteza cortical. Pero la corteza, tenemos que diferenciar dos tipos de corteza, que esto es bien importante y esto recuerde siempre. No es cuestión de la corteza, sí, pero hay una corteza que es el neocórtex, que es lo último que ha aparecido en la evolución de los animales hasta llegar al hombre, y el paleocórtex, que eso aparece ya desde las especies más inferiores. Y vamos a ver que estos dos tipos de corteza, este sistema nervioso cortical, tienen diferentes funciones. Y las funciones del neocórtex, el neocórtex en sí en general está más evolucionado y extendido en el ser humano. Por eso es que somos diferentes. Podemos hablar, imaginar, pensar cosas diferentes que no hacen los... Tenemos una conducta moral, una parte conativa, que es la parte moral. Eso es, y que cuando falla, pues que no hay, que son los amorales, son los psicópatas, ¿no? Entonces esa es la parte del neocórtex. Eso no tienen los animales superiores, no lo tienen los neocórtex. En cambio, hay otro que es el paleocórtex, que eso sí lo tenemos todos. Entonces, el paleocórtex, ¿qué cosa es? Es la corteza más antigua y es la corteza primaria, y es hasta donde llegan los primeros procesos de la sensación. O sea, eso lo vamos a ver en la parte de receptores, de la vía sensorial. Luego, la segunda parte es el sistema nervioso nuclear, más inferior en rango. El sistema nervioso nuclear comprende los núcleos basales, los ganglios basales, la parte subcortical, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal. Y dentro del tronco cerebral y la médula espinal está ahí integrado el sistema nervioso visceral y el sistema nervioso somático, que no viene a ser más que los sistemas, la vía periférica, o sea, el sistema nervioso periférico, que se llama. O sea, en el sistema nervioso nuclear están los ganglios basales, el cerebelo, el tronco, la médula y las vías autonómicas. ¿Por qué con este sistema de organización del sistema nervioso humano vamos a ver que, según la teoría informacional de la personalidad del doctor Ortiz, vemos que hay 5 niveles en el sistema nervioso del hombre. Hay 5 niveles y en cada nivel le corresponde una parte anatómica, desde lo más simple, desde lo más pequeñito hasta lo más complicado, lo más elaborado. Y en cada nivel hay un tipo de actividad que es diferente.
una actividad más elaborada. Entonces vamos a ver cómo es esto. Entonces el nivel anatómico más bajo, más simple, más pequeño son las unidades, son las células del sistema nervioso, o sea, la neurona. Ese es el primer nivel anatómico, lo más simple. Y su nivel de actividad es un nivel de actividad reproductiva genética. Ahí están los ADN, todas las propiedades de la neurona. El segundo nivel es el nivel tisular, o sea, de varias células que forman ya una red, la red tisular. Y en este nivel, el nivel ya no de una neurona, sino de un conjunto de neuronas que se unen y que van a hacer algo, van a transmitir una información, va a ser el nivel de actividad que hay ahí es un nivel metabólico. O sea, ahí están las sinapsis, los neurotransmisores, así es como en este nivel se transmite todo eso, se activa todo eso. El tercer nivel es el nivel nuclear, que tiene una actividad funcional, o sea, los núcleos con los nervios efectores que hacen alguna actividad determinada, una función. El cuarto nivel, que es un nivel más superior, es el nivel paleocortical, o sea, que corresponde al paleocórtex, a la corteza más primitiva. Y ahí es donde se procesa la información psíquica inconsciente, ¿no? Cierto tipo de reflejos, cierto tipo de conductas automáticas, cierto tipo de conductas aprendidas. Ese es el paleocortical, que hasta ahí lo tienen los animales. Y el neocórtex, o sea, el quinto nivel, es el nivel de neocortical. El nivel neocortical es la corteza nueva, el neocórtex, que ha aparecido en los últimos homínidos, en los monos más desarrollados y en los homínidos, pero que en el ser humano ha desarrollado mucho más. Nosotros hemos sacrificado áreas del cerebro, cuando vamos a hablar de corteza, para desarrollar otras nuevas que nos permiten tener imaginación, el pensamiento, etc. Y ahí se procesa la información psíquica consciente, la decisión de hacer algo porque es lo correcto o no es lo correcto, o sea, la decisión moral, o sea, la conducta ya, la parte moral de la conducta. Ese es el neocórtex. Entonces, vemos que hay, de acuerdo a esta teoría, hay 5 niveles, desde el más simple, neuronal, tisular, nuclear, paleocortical y neocortical, donde se procesan diferentes actividades. Luego, el sistema nervioso tiene constituyentes químicos, que son constituyentes elementales como en cualquier célula, ¿no? Tenemos un nivel atómico y un nivel molecular. Dentro del nivel atómico tenemos elementos básicos. ¿De qué están formados? De carbono, nitrógeno y oxígeno. Pero también tenemos oligoelementos como el fósforo, el fierro, magnesio, manganeso, cobre, zinc y aluminio. Y electrolitos, que también son fundamentales, el sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. A nivel molecular tenemos el solvente universal, que es el agua, aminoácidos, péptidos, monosacáridos y ácidos grasos. También tenemos los constituyentes estructurales, lo que nos van a formar ya la estructura del cerebro, que son los polinsacáridos, los lípidos, son ya proteínas más complejas, más elaboradas, proteínas de membrana, proteínas nucleares, ácidos nucleicos, etc. Luego, pues, ya habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a pasar al tema de las neuronas. Las neuronas son células especiales y están divididas en 4 compartimentos. Y estos 4 compartimentos es una división funcional para explicar un poco la transmisión de las señales eléctricas, que lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Ahí, a pesar de que las neuronas son un tipo de células, no todas son iguales. Hay más de 50 tipos de neuronas. Las neuronas de la corteza tienen un fenotipo, tienen una forma, en cambio las del cerebelo son diferentes y las de la médula o de otras partes también son diferentes. Pero también tienen características comunes. ¿Cuál es lo común de todas las neuronas?
la división de en estos 4 compartimentos, pero tienen 2 características comunes muy importantes, que están muy polarizadas, muy polarizadas. Recuerden ustedes que las neuronas son células que proceden del ectodermo, o sea, son como células epiteliales, una forma de... son del mismo grupo, digamos, de las células epiteliales, pero no son células epiteliales. Están muy polarizadas, necesitan estar muy polarizadas, porque si no, ¿cómo van a transmitir, cómo van a generar un impulso eléctrico? Son excitables, o sea, son capaces de ser excitadas y transmitir un impulso eléctrico. Pero no son las únicas que son capaces de ser excitables. Hay otras células en el organismo, como las epiteliales, las células secretoras y el músculo, que también son capaces de ser excitables. Pero las neuronas son las que están más polarizadas y son más excitables que las otras. Y esas son las 2 características fundamentales de las neuronas. La neurona viene a ser la unidad funcional básica del sistema nervioso, porque es el nivel más bajito, como decimos, el primer nivel celular, es lo que va a formar, son los ladrillitos que van a formar el sistema nervioso. Existen más de 100.000 millones de neuronas en todo el sistema nervioso. La estructura de la neurona, o sea, la forma que tiene la neurona, va a reflejar sus caracteres funcionales. Ustedes ven que tiene una parte como un penachos chiquitos, que son las dendritas, que sirven para algo. Este es el cuerpo o soma, que es pequeñito, miren, es pequeño en comparación a todo el tamaño de la neurona, y tienen una prolongación más larga que es el axón, y que a veces es muchísimo más larga que el axón. Ahora, este axón, al final, se va a tener unos engrosamientos que se ven acá, y que es la parte final, digamos, de la neurona. Toda esta estructura de la neurona, esta forma que tiene la neurona, va a reflejar las características funcionales. ¿Por qué? Porque, como les dije, tiene 4 compartimentos funcionales: la parte de entrada o input, que es esta, que son las dendritas, y el soma, que es donde se procesa, se integra la información codificada en el impulso eléctrico, donde se sintetizan las proteínas, se sintetizan los neurotransmisores. ¿Y por dónde va a salir? Va a salir por el axón. Que el axón en su porción final tiene unas dilataciones, que son las uniones a donde se van a pegar, van a hacer contacto con la siguiente neurona. Y hemos dicho que la característica fundamental de las neuronas es que son muy excitables, son capaces de cambiar su polaridad, y que son capaces de transmitir información. Entonces, la información por lo general entra por acá, por las dendritas, pasa por el cuerpo y pasa por aquí, sale por el axón y termina pasando a la siguiente célula por la sinapsis. Noten ustedes que este axón tiene acá unos rodetes celestitos. Esos rodetes son ¿qué cosa? Es una envoltura, es otra proteína, es una célula especial que va a producir una proteína. Esa proteína es la mielina. La mielina es fundamental para que se propague el impulso eléctrico. Entonces, para que sea todo rápido, inmediato, que ni siquiera nos damos cuenta y estamos procesando un montón de información al mismo tiempo, y varias partes de nuestro cerebro está activo en este momento. Y además, estos rodetes, que son así, ustedes ven, esta mielina tiene una segmentación. Estas segmentaciones son importantísimas porque así se han hecho. ¿Para qué? Porque el impulso eléctrico, para pasar más rápido, salta, es saltatorio. Hay enfermedades en que se destruye la mielina. Entonces, cuando se destruye la mielina, ¿qué pasa? No pasa, o pasa muy lento la información. Por ejemplo, en la polineuropatía diabética, en una polineuropatía sensitiva, o en un Guillain-Barré, que es una desmielinización. Viene un virus o una bacteria que tiene una proteína parecida a la mielina, el sistema inmunológico se equivoca y hace ese virus o la bacteria hace una mímica de la mímica inmune ante la mielina. ¿Y qué hace? El sistema inmune ataca la mielina, cree que está atacando al virus o a la bacteria y ataca la mielina y destruye. Eso es lo que pasa en el Guillain-Barré.
¿Qué pasa? Destruye toda la mielina periférica de los nervios raquídeos. Resultado, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Va a tener un cuadro agudo que va a comenzar, por lo general comienza así, con adormecimiento, o sea, con hormigueos, porque estos nervios raquídeos transmiten información sensorial y motora. Entonces va a haber adormecimiento, después va a haber debilidad y el paciente va a quedar más que todo con debilidad, con parálisis. Una cuadriplegia depende del grado de desmielinización que hay. Pasa el evento agudo y después nuevamente empieza a crecer la mielina. Y teóricamente se debe recuperar. Pero en el momento agudo, nosotros no sabemos hasta dónde va a destruir mielina, y cuando destruye toda la mielina, o casi toda la mielina, puede producir hasta parálisis respiratoria, porque compromete los nervios intercostales, los nervios de la respiración, y puede tener, puede necesitar, digamos, ventilación asistida para poder sobrevivir. Pasa esta etapa aguda, se detiene la desmielinización y empieza nuevamente a crecer. Pero cuando ya crece la mielina, ¿cómo va a encontrar los músculos si no se han movido? Hay que hacer rehabilitación para que los músculos no estén rígidos, no se hayan atrofiados, y cuando llegue la mielina puede actuar casi como antes, y no se quede con el pie caído o con la mano toda vez. Entonces ustedes ven acá la importancia de la fisiología, que nos va a permitir explicar los síntomas y la evolución de la enfermedad de los pacientes. Entonces la función de la neurona es la transmisión de señales que vienen, las señales eléctricas o impulsos eléctricos, que son información. Acuérdense, es información que ha sido codificada en un impulso, y cuando llega a la parte integradora la decodifica y después ahí manda una orden codificada también que en la parte efectora la ejecuta. La transmisión de las señales es tanto dentro de la célula, o sea, intracelular, porque viene desde por acá, y la transmite hasta acá, como extracelular, porque pasa a la siguiente neurona de la cadera o de la red. La información llega por la terminación del axón, llega por acá, como les dije, al cuerpo neuronal o la dendrita de la siguiente neurona, y sale otra vez por el axón y por las sinapsis, ¿no? Por las dilataciones sinápticas. Cada tipo neuronal tiene un patrón dendrítico especial. Aquí vemos con inmunofluorescencia otra neurona que es diferente, fíjense, es diferente, es una de Purkinje, me parece, del cerebro, y está con inmunofluorescencia. La población neuronal se define, mejor dicho, poco tiempo después del nacimiento, o sea, cuando el ser humano nace, casi nace con todas sus neuronas completas. Cuando ya después van a evolucionar, van a madurar y se van a llenar de mielina, porque no nacemos con toda la mielina formada, sino con parte de la mielina formada. Y una vez que ya están maduras, cuando ya se mielinizan, en los primeros meses, ya las neuronas no se dividen, no es como en otras células del cuerpo que se dividen y se pueden reproducir como en la piel. No se dividen. Por eso cuando hay un daño neurológico, el tratamiento no es esperar que se reproduzcan nuevas neuronas, no se van a reproducir. Lo que puede haber es que otras neuronas tomen el comando de la función que tenía la que se perdió. Eso sí, esa es la plasticidad neuronal. Y ahí entra en juego el aprendizaje, la rehabilitación, etc. Los humanos tienen también, por efecto de la edad del tiempo, se va perdiendo más o menos 20.000 células por día. La sinapsis, que son las uniones donde hemos dicho que terminan los axones y están más engrosadas, porque vamos a ver la importancia de ese engrosamiento para que se puedan acumular ahí los neurotransmisores, se puedan liberar y de ahí se puedan pasar a la siguiente neurona, a la neurona postsináptica. Además de eso, tienen otras células que no son neuronas, que son glías, y un tipo de glía que es el astrocito. Entonces ustedes van a ver que en la sinapsis hay un astrocito. El astrocito está, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de la glía, va a estar en todo, porque el astrocito está cuidando a la neurona, está regulando el pH del ambiente, está dándole potasio, porque la neurona necesita potasio. Entonces es un proveedor de potasio y un montón de cosas más. Sirve para reparar tejido, para que no se llegue a morir la neurona. Pueden ser influenciadas también las neuronas pueden ser influenciadas por gran cantidad de neurotransmisores y de hormonas.
Luego vamos a ver estructuralmente cómo está formada la neurona. La neurona la podemos dividir en dos zonas, en el cuerpo o soma, que es esto, y que como ustedes ven, si lo comparan con las dendritas, lo comparan con el axón, es una pequeña parte, es más o menos el 10%, y el resto es el 90%. Pero en este soma, en este cuerpo, como toda célula tiene un núcleo, con su nucleolo, con los genes, con el material genético, con su DNA, RNA, y en el citoplasma, o citosol, están las organelas y el citoesqueleto. Las organelas son el retículo endoplasma rugoso, el retículo endoplásmico liso, las mitocondrias, el aparato de Golgi, lisosomas y ribosomas como en otras células. Además tiene un citoesqueleto, y un citoesqueleto que está formado por unos túbulos, y esos túbulos van a servir, unos están solamente acá, otros están acá en las dendritas y otros están en las dendritas, en el axón y en el cuerpo, ¿no? Van a servir para darle la estructura del armazón de la neurona, y además van a servir para que por ahí se conduzcan las proteínas, las moléculas de los neurotransmisores, y para que se conduzca, para que fluya el flujo axoplásmico, porque ahí hay líquidos que tienen que fluir desde el cuerpo hasta el axón, y al revés, el axón también regresa elementos al cuerpo, o sea, el flujo anterógrado y retrógrado. Además del soma que hemos hablado, entonces están las otras prolongaciones que le vamos a llamar neuritas. Estas neuritas son de dos tipos, las chiquitas, las más pequeñas, que son las dendritas estas, que por lo general es la puerta de entrada por donde entran los impulsos, entra por acá, y la otra más larga, que es el axón, que es por donde sale la señal. Entonces comenzamos hablando sobre el núcleo muy brevemente. Es grande, esférico, tiene un núcleo prominente, tiene una cromatina pálida, lo más importante es que tiene una membrana nuclear con los poros nucleares. Estos poros nucleares originan canales hidrófilos, o sea que van a pasar sustancias hidrosolubles, donde se intercambian proteínas y ARN entre el citoplasma y el núcleo. Importantísimo, porque este es el momento cuando se van a sintetizar las proteínas, tienen que mandar el RNA mensajero y los proteínas. Otro es el retículo endoplasma, otra organela que tenemos, que es el retículo endoplasma rugoso y el liso. El rugoso se llama así porque es granular y tiene ribosomas. El rugoso se encuentra en las dendritas, pero no hay en los axones. Solamente donde comienza, en la porción inicial del axón, hay un poco de retículo endoplasma rugoso, pero a lo largo del axón no. En estos retículos endoplasma rugosos se produce la síntesis de las proteínas. En cambio, el retículo endoplásmico liso no tiene, se llama así porque no tiene gránulos, no tiene ribosomas, está tanto en las dendritas como en los axones, en el cuerpo obviamente, tiene diversas funciones en diferentes localizaciones. Sirve como, se piensa que es un retículo endoplasma liso, sirve de depósito de calcio. Entonces es un depósito que va a regular el calcio, y cuando se necesita el calcio va a ir botando, va a ir liberando calcio para la célula. El calcio es fundamental para el funcionamiento de la neurona, sobre todo a nivel de la sinapsis, porque las vesículas sinápticas necesitan de calcio para ser liberadas. Y también además participa en el metabolismo lipídico. Aquí tenemos un esquema que muestra acá el SOVA, el retículo endoplasmico rugoso, acá están los ribosomas, aquí sale del núcleo el RNA mensajero para encontrarse con el ribosoma y con los aminoácidos para formar la cadena de proteínas. Igualito acá, este es un corte de esta parte del núcleo con el retículo endoplasma rugoso que está rodeando en la periferia del núcleo. Aquí vemos que sale el RNA mensajero, se coloca frente a los ribosomas, van
retículo endoplasmico rugoso, pone la secuencia adecuada de los aminoácidos y se forma la proteína determinada. Esto consuma mitocondrias y después que ha formado estas proteínas se almacenan en los gránulos en otras organelas del citoplasma. Luego tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi son agregados de cisternas, o sea, son membranas que forman cisternas y son de pared lisa, no tienen gránulos. Vienen a aparecer unas vesículas aplanadas. Acá tenemos tenemos una imagen, acá está la flecha y acá. Son vesículas aplanadas y tienen pequeños sacos alveolados, reciben los productos de las proteínas y sus fosfolípidos sintetizados por el retículo endoplasma rugoso y después pasan a las vesículas secretoras, después los almacenan en estas vesículas secretoras. Son posibles orígenes de las vesículas, posiblemente aquí se originan, o sea, acá se guardan las vesículas sinápticas. El ribosoma, el aparato de Golgi, ustedes vean que acá está el retículo endoplasmico rugoso, acá están los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas, y cerca está el aparato de Golgi, que es donde se almacenan las proteínas, muchas de ellas son proteínas. Este es un tinte con luminiscencia y se ve acá el cuerpo y se ve que el retículo endoplasmico rugoso se ilumina, o sea, hay en las dendritas, pero en el axón no, en el axón no. Otras organelas son los lisosomas, que contienen degradación de los detritos celulares, son vesículas que contienen todos los órganos de desecho. Las peroxisomas, que utilizan el oxígeno molecular y participan en la desintoxicación metabólica, van a impedir el acúmulo de peróxido de hidrógeno, que es un potente oxidante, y el potente oxidante es peligroso porque es el que interviene en la degeneración y muerte celular. O sea, estos peroxisomas defienden, por eso participan en la desintoxicación metabólica. Las mitocondrias, importantísimas porque son organelas donde se produce la fosforilización oxidativa. O sea, son importantes en la actividad metabólica neuronal, que utilizan oxígeno y generan ATP. Son sacos de doble membrana con crestas y matrices. Vamos a ver acá, estas son las mitocondrias, estas son las crestas, ¿no? Y tienen una membrana externa y una membrana interna, y estas son las matrices, la parte interna. Son importantísimas porque aquí es donde se produce la fosforilación oxidativa, se genera ATP, donde hay consumo de energía, van a haber siempre mitocondrias hay en el cuerpo y ahí en el axón. En el axón y sobre todo en la parte terminal, por donde están las vesículas sinápticas y por donde se va a producir la sinapsis. Ahí hay muchas enfermedades que se llaman las enfermedades mitocondriales. ¿Por qué? Porque dentro de estas, eso lo van a ver ya en la parte clínica, en las mitocondrias hay una serie de enzimas, de componentes químicos, que son indispensables y que para el funcionamiento celular, y por fallas genéticas a veces no se sintetiza, se nace y no se produce una reacción adecuada en una de las partes de la mitocondria por falta de esa enzima. Y eso dan origen a enfermedades mitocondriales. Hay la encefalomielitis mitocondrial, y sí, hay enfermedades mitocondriales que también producen ceguera, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien importante, son un montón. En la mitocondria nos dividen en ciertas reacciones bioquímicas, y de acuerdo a nivel bioquímico que está la alteración, es que se clasifican las enfermedades. Esto también nos sirve para ver que en las neuronas se pueden depositar ciertos componentes que son anormales, y las famosas o llamadas enfermedades degenerativas que se presentan ya en personas mayores, por lo general, algunos a veces se presentan en la edad media de la vida. Hay enfermedades en las que hay depósitos,
se acumula una proteína en forma normal. ¿Por qué? Porque los mecanismos bioquímicos de producción del balance de la proteína, o sea, la producción y la desintegración de esa proteína o aminoácidos dentro de la neurona está alterada. Se acabó una enzima y se sigue acumulando. Entonces ahí se produce una enfermedad. La más conocida es el Alzheimer, la demencia por Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa en la demencia por Alzheimer? En la demencia por Alzheimer se deposita dentro, se producen una serie de cambios en las neuronas corticales, sobre todo en las cortezas temporales. Ahí comienza, pero después ya va a todo el neocórtex. Y al final el paciente, al principio comienza con cambios de carácter, cambios de memoria, desorientación espacial y al final termina con demencia y ya postrado en cama, o sea, toda la corteza está atrófica, se muere la neurona. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una falla enzimática y se empieza a acumular la amiloide, el beta amiloide, el péptido. Entonces aquí tenemos un ovillo neurofibrilar, que es lo que se ve ahí, que es una de las características. En el Alzheimer hay depósito del beta amiloide y además hay ovillos neurofibrilares, muerte neuronal y atrofia cortical. Eso es lo que pasa. Entonces aquí vamos a ver los ovillos de filamentos que se van acumulando, que los filamentos no son más que proteínas que ahí se acumulan y hacen una pelotita y eso se da. El otro es el beta amiloide que se va, acá tenemos abajo, miren, el beta amiloide, y aquí este es el acúmulo de los ovillos neurofibrilares. Este es el beta amiloide. Esto va a hacer ¿qué cosa? Esto está fuera de la neurona, esto está dentro de la neurona y esto hace que la neurona degenere y se muera. Esto es la enfermedad de Alzheimer, la demencia por Alzheimer. Y la demencia por cuerpos de Lewy, ¿qué cosa es? Es otra enfermedad neurológica, es un Parkinson Plus, o sea, parece un Parkinson, pero además tiene muchos cambios. Es un Parkinson que desde pocos años de evolución, poco tiempo de evolución, presentan cambios mentales y son alucinaciones, psicosis y un deterioro. Pues es una demencia con un síndrome de extrapiramidal. Aquí tenemos, esta es una neurona y estas neuronas tienen una inclusión, que es esta, que le están llamando el cuerpo de Lewy, que es en honor al neurólogo que la descubrió, ¿no? Que la describió por primera vez. Entonces, esta enfermedad el depósito del cuerpo de Lewy, la sustancia negra en el paciente, esto se ocurre no en la corteza como ocurre en el Alzheimer, sino ocurre en la sustancia negra. Se acumulan estos filamentos y forman los cuerpos de Lewy. ¿Y qué son los filamentos? Son acúmulos de otras proteínas, como es la sinucleína, la alfa-sinucleína. Entonces, miren, cuando hay depósitos extracelulares de unas proteínas, se van a producir enfermedades degenerativas en el cerebro. Un ejemplo, como les digo, es el Alzheimer, que se acumula beta amiloide y otras cosas más. La demencia por cuerpos de Lewy se deposita la sinucleína. En la demencia frontotemporal, que es otro tipo de demencia, se deposita otra proteína, que es la proteína tau. Es una forma de tau. En la degeneración córtico-basal también. Entonces, ahí cada vez se van descubriendo más enfermedades degenerativas y lo que se está viendo es que hay trastornos a nivel molecular, a nivel de las neuronas en determinado momento. De ahí la importancia clínica que tiene todo esto. Habíamos dicho que aparte de las organelas también existe un citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por tres tipos de filamentos o túbulos. Uno es desde el más grueso, de 22 a 24 nanómetros, hasta el más delgadito, que es de 5. Entonces hay uno más grueso, que es el que le llamamos neurotúbulos. Ese neurotúbulos o microtúbulos
que son más gruesitos, que lo vamos a ver más sistematizado en el siguiente diapositivo, está a todo lo largo, se encuentran en todo lo largo de los axones y de las dendritas. Intervienen en el desarrollo y mantenimiento de las prolongaciones neuronales, o sea, de todas las fibras. Y intervienen también en el transporte axoplásmico, como vamos a ver más adelante. Después vienen los filamentos que son intermedios, no son ni muy gruesos ni muy delgados, miden 10 nanómetros de diámetro. Y también intervienen en la forma y en el transporte axoplásmico. Se encuentran en el axón, pero no hay en las dendritas. El anterior sí se encontraba en axones y dendritas. Y por último, el más delgadito, que son microfilamentos que tienen actina y que se encuentran en los extremos de las neuritas, o sea, de los filamentos, y sirven para que crezcan. Y también intervienen en el movimiento y crecimiento. La actina es un aminoácido, un péptido que se encuentra también en la célula muscular y interviene en la contracción muscular, pero también en las neuronas se encuentran en los microfilamentos. Aquí vemos, esto es lo mismo que está en el diapositivo anterior, y aquí vemos en este dibujo en verde, son los neurotúbulos que son más gruesos, y miren, le da la estructura, es el que da mayor soporte al axón y a las dendritas. Después vienen los neurofilamentos que son intermedios en azul, que se encuentran solamente en los axones, porque los axones, como son más largos, necesitan más soporte. Y los microfilamentos, que son los más pequeñitos, que están en rojo, que ahí está la actina, intervienen en movimiento y crecimiento y se encuentran en los extremos de las neuritas, están tanto en axones como en neuritas. Después de estos filamentos tenemos el axón. Ya pasamos al axón. El axón tiene una parte inicial que se llama cono axonal, donde comienza el axón. Donde comienza el axón, como es la parte más proximal del axón junto al citosol o al cuerpo neuronal, pues, se pueden encontrar fragmentos del retículo endoplásmico rugoso. Pero se acuerdan que el retículo rugoso no hay en el axón. Puede haber en el cono axonal, o sea, en el comienzo. Después del cono viene el segmento inicial, que es como un cuellito, y que ahí sí están los neurotúbulos, las neurofibrillas, hay pocos ribosomas y hay retículo endoplásmico liso. ¿Se acuerdan que el liso también se creía que ahí se almacenaba el calcio, ¿no es cierto? Se piensa que es el calcio, y el calcio es fundamental en el axón porque va a ayudar a la liberación de neurotransmisores y a la depolarización de la célula. El axón, propiamente, que es la parte ya de todo lo largo, que tiene un axolema, o sea, tiene como un citoplasma adentro, tiene un líquido, y ahí están los neurotúbulos, los neurofibrillas y las mitocondrias. Los neurofilamentos, ¿no? Los neurotúbulos. El botón terminal, que es la parte ya terminal del axón, que está agrandado en las regiones sinápticas, en la parte final, donde se produce la sinapsis, y contiene las vesículas sinápticas. Aquí vemos a la neurona con su axón, miren ustedes, ven, este es el axón, están acá los filamentos, el neurotúbulo, la mitocondria, que son indispensables, y por aquí pasan los neurotransmisores. Fíjense ustedes que este es un axón de una célula del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque esta es la célula que lo está bordeando, que le está dando la mielina, es un oligodendrocito, o sea, es una glía del oligodendrocito, que es la que da la mielina a los nervios craneales, no a los nervios periféricos. Los nervios periféricos, como vamos a ver más adelante, la mielina la forma la célula de Schwann. Esta diferencia es fundamental porque vamos a ver la velocidad de recuperación es diferente. Entonces vemos que el transporte axonal se realiza acá. Este es el axón, un corte del axón, ven ustedes acá. Acá están los neurotúbulos, que son más anchos, los otros más delgaditos, y vemos acá unas proteínas, la vesícula de los neurotransmisores, perdón, y aquí una proteína que es la quimicina, que es la que
digamos, transporta, la lleva, como que si lo cargara por el tubito. Y el flujo es el sentido en que va el líquido, hacia dónde van a decir. Van del cuerpo hacia el motor cilíndrico. Dirección del transporte anterógrado. Esto se llama transporte anterógrado. Pero también hay un flujo retrógrado. Y hay enfermedades, hay problemas cuando el flujo retrógrado se retrasa o se altera. Ustedes saben que al final del axón hay ciertos componentes que son reabsorbidos y tienen que ir de nuevo al cuerpo para formar, al cuerpo tiene que regresar, ese es el retrógrado, para formar las vesículas sinápticas y pasar por el flujo anterior. Luego tenemos las otras prolongaciones que son las dendritas, las más chiquitas, que es por donde es la entrada, por donde es el límite. Por lo general las dendritas son un montón, son mucho más que el axón, es por lo general 1 o 2, son pocos, pero las dendritas son un montón. Aumentan, ¿y para qué sirven? Porque van a aumentar el área de recepción de la neurona. Y eso lo hacen, tienen unos abultamientos que se llaman espinas, que vamos a ver. Y es entonces la neurona, en vez de recibir, si tuviera solamente una dendrita, o sea, como un pelito, recibiría nada más que una conexión 2. En cambio, si tiene de un pelito, una dendrita se arboriza y tiene un montón de brazos, aumenta la superficie y puede recibir un montón de conexiones. Y el sistema nervioso funciona así. Simultáneamente está recibiendo conexión de la memoria, conexión del área sensitiva, del área motora. Todo está casi funcionando simultáneamente. Las dendritas no tienen aparato de Golgi y algunas tienen retículo endoplásmico rugoso. Están en las regiones sinápticas y tienen un tallo principal y las espinas dendríticas que vamos a ver. Este es el cuerpo y todas estas son las dendritas. Fíjense cómo aumenta. Si solamente tuviera una o dos, tendría poca superficie de contacto, o sea, de sinapsis, pero no. Tiene un montón. O sea, sí recibe influencia de neuronas excitadoras, de neuronas inhibidoras y todo. Ustedes acá. Entonces, y aquí, como les digo, acá viene un axón y una célula, acá viene otro axón. Eso solamente se ha esquematizado 2. Pero fíjense, junto al axón hay otras células que son los procesos gliales, o sea, son los astrocitos. Mira, les dije que los astrocitos se meten por todas partes del sistema nervioso, están chequeando, le están dando potasio, están controlando el pH y están dando de todo, ¿no? Están ahí, son fundamentales, son muy importantes. Estos abultamientos que están controlados son las espinas dendríticas. Aquí, para que vean en este esquema los diferentes tipos de células, las células en rojitos son motoras, fíjense que tienen diferentes formas, tienen montones de conexiones en las dendritas, en el axón, acá en la parte suctora. Por ejemplo, esta es la neurona motora y más al músculo, ¿no? Acá también está el músculo, pero no son viscerales. Después las células, las que tienen el cuerpo azulito, son células sensitivas que vienen de los receptores. Estos son los receptores que vienen acá, las células sensitivas, va a otra neurona, hacia sinapsis, y estas son las interneuronas. Las lilas son las interneuronas, que son neuronas que están en el camino y que están conectando una con otra, no son chiquitas por lo general, cortas. Y los plomos son las células gliales, astrocitos sobre todo, que están metidos por todos lados, están chequeando a la neurona, que no se muera, que no le falte nada. Por último tenemos la membrana. La neurona, como toda célula, también tiene una membrana. La membrana se llama plasmalema y es fundamental porque por la membrana, por donde corre, la señal al impulso eléctrico. El plasmalema define los límites de la neurona. Está compuesta por bicapa, por una doble capa de fosfolípidos. Representa una barrera hidrófoba, o sea, no deja que entre agua ni que entren sustancias, separa, es una barrera impermeable a la mayoría de sustancias hidrosolubles.
porque si no, imagínense la cantidad de componentes químicos que se meterían a la neurona y que también se saldrían, se escaparían las proteínas, se escaparían las cosas de la neurona. En esta membrana se encuentran ciertas proteínas especiales que van a formar los canales iónicos y los receptores. Aquí tenemos otro esquema de la membrana, la doble capa, vean ustedes, una, dos, y aquí están este es el espacio intracelular y este es el espacio intracelular. Acá están receptores y acá están los canales, que son proteínas que toman una forma y que se cierran para que no entren ciertos iones, y cuando reciben la orden de acá del intracelular, se abren los canales. Entonces vemos que las neuronas tienen, como les había dicho anteriormente, 4 compartimentos funcionales que las caracterizan. Uno es la dendrita, que son la entrada, el cuerpo soma, que es la parte integradora dentro de la neurona, que contiene el ADN que codifica las proteínas y tiene y comanda el mecanismo complejo de la síntesis proteica. Luego tiene el axón, que interviene en la conducción, que es por donde va a pasar rápido, se proyecta a largas distancias a las células efectoras, van hacia las células efectoras, que son las células postsinápticas. Y terminan las terminales nerviosas, que es la parte final del axón, que es la parte de salida por donde se liberan los neurotransmisores y las células. Aquí tenemos, en ese dibujito, fíjense, diferentes tipos de neuronas, y aquí está la región de la entrada en azul, integrador en amarillo, conductual en rojo, y la salida, que son los botones sinápticos, en morado. Como ustedes ven acá, entra por aquí, entra por las dendritas, el cuerpo es la parte integradora, el axón que conduce, y por la salida. Igualito acá ustedes pueden ver los diferentes tipos de neuronas, los diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, las neuronas, las intraneuronas locales, miren que chiquititas son y se conectan con otras neuronas. Y la membrana es importante, ¿por qué? Porque la membrana es la que limita, impide que se fuguen las sustancias o que entren elementos que no son necesarios en ese momento para la neurona, y porque así puede mantener, ¿qué cosa? Un equilibrio, un potencial de reposo. Un potencial de reposo. La membrana y ese potencial o sea, existe un pequeño potencial que eléctricamente es negativo, o sea que eléctricamente no es funcionante, pero existe una pequeña diferencia, y está dada por la concentración de potasio y de sodio, adentro y afuera. La membrana celular separa dos conductores, que son soluciones electrolíticamente con diferente concentración de iones, como les digo, tiene diferente concentración en extracelular que intracelular. Tiene canales formados por proteínas donde se mueven los iones, aquí lo vemos en verde. Los canales son selectivos a cierto tipo de iones, según el tamaño y la carga. En el reposo los canales son relativamente permeables al potasio. O sea, esta es la membrana, esta es la membrana y acá están los canales. Estos canales permiten, este es el extracelular y este es el intracelular. Estos canales permiten que el potasio entre y no dejan que el sodio entre. ¿Por qué? Porque siempre acuérdense, dentro de la célula, ¿qué es lo que más hay? El potasio. Y afuera, el sodio. Entonces, el potasio puede entrar, pero el sodio no. Más bien, el sodio sale. Cuando entra el potasio, bota un poco de sodio afuera. Ahora, ¿esto cómo se mantiene? Se mantiene en forma activa, porque hay un consumo de energía. Acá, miren el ATP. Eso se llama la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio que está en la membrana es la que controla y permite que haya esta diferencia de concentración de iones adentro y afuera. En el reposo los canales son relativamente permeables al potasio y al cloro, pero son impermeables al sodio, o sea, no dejan que entre sodio. La membrana es impermeable a proteínas contenidas en la neurona, también es impermeable a que salgan proteínas. Y la diferencia de concentración de un ion produce una fuerza de arrastre que se llama potencial de difusión.
En la neurona hay 3 iones que están distribuidos desigualmente en relación con el extracelular. A esta diferencia contribuye una bomba que usa energía de ATP para sacar de la célula el sodio. Y por cada ion de potasio que puede sacar. Déjame entrar el potasio, pero por cada potasio que entra, saca 3 sodios. O sea, entran 2 potasios y la bomba saca 3 sodios. Esta corriente de bomba ocasiona una ligera hiperpolarización. Esa es el potencial de reposo. Cada ion tiene su propio potencial de equilibrio de acuerdo a la atracción del nervio. El voltaje como el que está dentro de la célula es el que predomina es el potasio, el potencial de membrana es el potencial del potasio, es el voltaje del potasio. En reposo, la permeabilidad del potasio es la más alta de las 3, por lo que el potencial de la membrana se acerca al potencial de equilibrio del potasio. La membrana no está en equilibrio porque los iones no están en potenciales de equilibrio. Claro, la membrana no está en equilibrio. Tiene que estar la bomba ahí manteniendo esa diferencia. Si no hubiera la bomba de sodio y potasio en las enfermedades, por ejemplo, en una isquemia, ¿qué es lo primero que se produce? La falla. En una isquemia cerebral no llega sangre al tejido cerebral, entonces si no llega sangre no llega oxígeno. Si no llega oxígeno no hay oxidación, y si no hay oxidación hay acumulación de ácido láctico, acidosis y no se forma ATP. Como no se forma ATP, el siguiente paso va a ser la falla de la bomba de sodio y potasio. Entonces ya la neurona empieza a desequilibrarse, entonces empieza a meterse el sodio y se hincha la célula. Y ahí se empieza a morir, si es que no se corrige. Por eso la membrana, la bomba de sodio y potasio mantienen esa diferencia, pero se encuentra en un flujo neto de corriente igual a 0. O sea, no hay fluido, es un potencial chiquito, pero no pasa corriente, o sea, no se está transmitiendo corriente. Esto es lo mismo, el potencial de difusión del potasio es el potencial de membrana. La bomba de sodio y potasio continuamente sacan 3 sodios cuando entran 2 potasios al interior y el potencial de reposo más o menos de menos 90 milivoltios. Las fibras nerviosas musculares grandes tienen menos 90, pero las fibras nerviosas y musculares pequeñas tienen entre 40 y menos 60, ¿no? Entre menos 40 y 60. Por aquí está cerrado el canal y entonces no entra el sodio ni el potasio. ¿Por qué? Porque la bomba de sodio y potasio no lo deja. Pero cuando se abre, cuando ocurre la depolarización, se abre y entonces empieza a entrar sodio y sale potasio. Aquí vemos que este es el esquema de la neurona, este es el axoplasma, y aquí hay poquito sodio dentro de la célula y afuera bastante sodio, y acá adentro hay bastante potasio y afuera poquito potasio. Y el cloro hay un poquito más afuera que adentro, pero más o menos hay difusión. Y acá están las proteínas que no salen, se estrellan contra la membrana y no salen. Y esto es en condiciones normales, el potencial de reposo. ¿Y esto cómo se mantiene? Esta diferencia se mantiene con un proceso activo, que es la bomba de sodio y potasio, que consume ATPs. Si no hubiera acá ATPs, no podría funcionar esto. Acá está la mitocondria que está dando continuamente ATPs para que se mantenga. Las señales nerviosas se transmiten por un potencial de acción. O sea, cuando se genera un potencial de acción, se transmite la señal nerviosa que lleva a codificar toda la información. ¿Y en qué consiste este potencial? Es en cambios eléctricos rápidos del potencial de membrana. La membrana empieza a cambiar, empieza a hacerse menos negativa y sí se produce una depolarización. Ahora, si la depolarización es lo suficientemente intensa o llega al umbral más claro, se produce el potencial de acción que va a ser transmitido por toda la cadena de neuronas. O sea, sale por el axón, llega a ese potencial de acción, ese fenómeno eléctrico sale por el axón, llega a la sinapsis. En la sinapsis se produce entrada de calcio, salida de neurotransmisores a la hendidura sináptica, es captado por los receptores de la segunda neurona, ¿no?
y eso va a volver a depolarizar a la siguiente neurona y así se va transmitiendo la información. Sale por el axón de la segunda y pasa a la tercera, así sucesivamente. Aquí tenemos cuando está cerrado, cuando está en reposo, está en menos 90. Cuando se activa porque hay una depolarización, va subiendo a más 35 y aquí es cuando se cierra. Cuando ya pasó, se cierra nuevamente y ya no entra más sodio, más bien empieza a salir, a entrar potasio y sale el sodio. Pero lo que quisiera que se acuerden es de que se produce un potencial, hay un potencial de reposo. Ese potencial de reposo, que es el potencial de membrana en reposo. Pero cuando se quiere formar un potencial de acción, se va elevando acá, como vemos. Cuando se quiere formar el potencial de acción, tiene que haber una depolarización. Y si esa depolarización aumenta y llega al umbral, se va a producir el potencial de acción. Si no, se produce un mini potenciales que no son de acción, que no son señales que van a ser transmitidas. Se produce un potencial generador local, que es un potencial lento o gradual. La amplitud va variando de modo continuo, o sea, si sigue estimulando, sigue aumentando, si el potencial lento se propaga pasivamente en una región de la membrana, es la zona de disparo, y supera el umbral, se produce un potencial de acción. Aquí tenemos nuevamente la neurona, sale por aquí, y esta es la mielina, y sale por acá por los botones sinápticos. Aquí hay un botón sináptico ampliado que es por donde tiene más contacto con la segunda célula, con la célula posináptica. Luego pasamos a las neuronas. Habíamos dicho que no solamente hay neuronas, sino hay la glía o neuroglía. En el sistema nervioso hay unas células especializadas que fueron descubiertas recién en 1846 por Virchow y las llamó neuroglía. De acuerdo a su origen, las clasificó en dos tipos, hasta en tres. Pero en esa época no se sabía mucho la función que tenían estas glías. Y cada vez, a medida que pasa el tiempo y se van ampliando los estudios, se está viendo que tienen mucha importancia. Así hay enfermedades que son enfermedades producidas por problemas en el astrocito o por problemas en el oligodendrocito. Entonces, cada vez se está viendo que no son simplemente de soporte del tejido nervioso, sino que sirven para reparar tejido, para proveer electrolitos, etcétera, etcétera. Intervienen en la barrera hematoencefálica, o sea, forman la mielina y son muy importantes. Entonces, tenemos que se clasifican en dos tipos, en la macroglía y la microglía. La macroglía son más grandecitas las células y son de origen ectodérmico, igual que el sistema nervioso. Y estas son las verdaderas, por eso se les llama las verdaderas células gliales. Y son de dos tipos, el astrocito y el oligodendrocito. En cambio, la microglía son más pequeñitas y no son de origen ecto, sino mesodérmico. Y el tercer tipo son las células ependimales, que son células epiteliales que tapizan, células del mesodermo que tapizan las cavidades ventriculares y la cavidad del endotelio. Entonces vamos a ver primero a los astrocitos, que son los más importantes y son más grandecitos. Es una interfaz obligatoria dentro del parénquima cerebral. Ya les he dicho que por donde vamos encontramos astrocitos. Hay dos tipos, el protoplástico y el fibroso. El protoplástico se encuentra más en la sustancia gris y en relación a los capilares. Tienen estrecha relación con las neuronas y su citoplasma es más claro. En cambio, el fibroso se encuentra más en la sustancia blanca, están compuestos de filamentos gliales y intervienen en la cicatrización. Aquí tenemos astrocitos con imunofluorescencia y miren acá el astrocito, vean cómo tiene una gran cantidad de dendritas. Y miren acá, esta es una sinapsis, la célula presináptica y la célula postsináptica, y al costado que está el astrocito, está ahí pero pegadísimo
metiéndose a darle calcio, a darle potasio, a regular todo y a destruir los desechos de los neurotransmisores. O sea, los neurotransmisores que salieron de más, que no se utilizaron, los recogen. Les dan soporte trófico, son proveedores de potasio, dan factores de crecimiento, producen factores de crecimiento. Las membranas externas de los astocitos presentan un engrosamiento especializado en las zonas debajo de la pía madre y adyacentes a los vasos sanguíneos, a los capilares. Esto va a formar parte, acá intervienen los astocitos en la barrera hematoencefálica, o sea que encima que controlan a la neurona, le dan potasio, ayudan a la cicatrización, destruyen las moléculas que no se van a utilizar, controlan la barrera hematoencefálica para que por los capilares no llegue cualquier cosa al sistema nervioso. Intervienen en la reparación, proliferan en inflamación por acúmulo y sufren por acúmulo de glucógeno y sufren fibrosis. Aumentan la proteína ácida filial, que es una proteína especial. La astocitosis y fibrosis puede ocurrir en la sustancia blanca, pero también, más en la sustancia blanca, pero también en la sustancia gris, y indican que tienen nexos comunes los dos tipos de astrocitos. En algunas enfermedades estos astrocitos se convierten en macrófagos. Por eso es un componente resistente a las enfermedades del sistema nervioso. Esto es lo que va a formar la barrera hematoencefálica. Los extremos finales proporcionan poca resistencia al movimiento de moléculas y bloquean el pasaje de material al cerebro desde los vasos sanguíneos, ¿no? En vasos endoteliales. Se cree que los astrocitos son responsables de la regulación de los niveles de pH y de los balances iónicos locales. Regulan las actividades sinápticas eliminando, como le dije, los neurotransmisores que están de más. Luego tenemos al oligodendrocito, que es este. El oligodendrocito es una célula que produce mielina, pero solamente produce mielina para las células del sistema nervioso central, o sea, para las células de la corteza, de la subcorteza y del nervio craneal. Estos oligodendrocitos tienen una capacidad lenta de mitosis y una capacidad regenerativa lenta. Y son muy susceptibles, muy vulnerables al daño y a degenerarse. Estos son los que fallan en la mielina central. Entonces, enfermedades como la esclerosis múltiple, hay variedades de esclerosis múltiples. El que falla ahí, uno de los que fallan ahí es el oligodendrocito, ¿no? Porque el mecanismo fisiopatológico es muy complejo, no es lo único, existen otras cosas más, pero uno de los componentes importantes en esto es el oligodendrocito, que no produce la mielina, que se destruye la mielina central. Aquí tenemos un axón cubierto de la mielina de un oligodendrocito y es la mielina central. Igualmente acá, la mielina central. Esta es la célula de Schwann, esta es la mielina periférica. Este es el sistema nervioso central y en los nervios periféricos, o sea, los nervios raquídeos, no tienen, como le dije, tienen la mielina, pero la mielina la forman otras células que la célula de Schwann. Esta célula de Schwann sí tiene una capacidad de regeneración muy rápida. Es rica en microtúbulos y filamentos y responden vigorosamente a la mayor forma de injuria. Es por eso estas células de Schwann son las que se malogran, se alteran, se dañan en la polineuropatía desmineralizada, son muy de Guillain-Barré, y por eso es que se regeneran rápido y después de algunos meses puede volver a crecer la mielina. Eso no ocurre en enfermedades de la mielina del sistema nervioso central, en la que el que tiene que regenerar es el oligodendrocito, el que no se regenera rápido. Posee propiedades reparadoras y empiezan a depositar nueva mielina aproximadamente una semana después de que la fibra pierde su vaina de mielina. Bien rápido empiezan a regenerarse. Entonces acá están las diferencias entre el oligodendrocito y la célula de Schwann. El oligodendrocito produce mielina a nivel del sistema nervioso central, o sea, nervios craneales, sistema nervioso central.
cambio, el axón produce mielina en el medio periférico, en el medio rectífico. Pueden proliferar internodos de 1 a 30. En cambio, o sea, proliferan y forman varios nodos. En cambio, cada internodo de mielina es elaborado por una célula de Schwann. Acá son más seguiditos las células de Schwann. Y en cambio, el oligodendrocito agarra más nodos. Por eso, cuando se daña, es más difícil de reparar y agarra una extensión más larga de mielina. O sea, no repara una extensión más larga de mielina, por consiguiente, no se recuperan con la rapidez ni la integridad, o sea, siempre queda. Estudios sobre la remielinización del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central han demostrado que a los 3 meses después de una desmielinización primaria, las fibras del sistema nervioso periférico están bien remilinizadas, mientras que las áreas afectadas en el sistema nervioso central muestran una proliferación relativamente poca de nuevas fibras. Acá están los tipos de glía, acá está el oligodendrocito, que está en el sistema nervioso central, acá la célula de Schwann en el medio periférico, y esto está el elastrocito en la barrera hematoencefálica. Luego viene la microglia. La microglia era la más pequeñita y venía de mesodermo, no es del ectodermo. Las microglias vienen de los macrófagos que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Se activan y son reclutados después de una infección, una lesión o una enfermedad. Intervienen en la fagocitosis. Estos son los que barren con toda la basura. Y la respuesta inflamatoria. Fagocita elementos de desecho del sistema nervioso central. Pueden funcionar como células accesorias del sistema inmune. Producen citoquinas proinflamatorias con efecto conocido sobre la célula T. Se considera que la microglia es la célula presentadora de antígenos y se activa, por ejemplo, en enfermedades como la esclerosis múltiple y en la demencia por siglo. Por último, dentro de las células gliales tenemos a las células ependimales, que son estas en verde, que son las que tapizan en los ventrículos cerebrales, contribuyen en pequeña cantidad a formar el líquido suprarraquídeo y además también se encuentran en el canal central de la médula, en el canal del epéndimo de la médula. Luego pasamos a la sinapsis. La sinapsis, vean ustedes acá una neurona, fíjense ustedes la cantidad de botones. Estos son los botones sinápticos que están haciendo sinapsis con una neurona, con el cuerpo, con las dendritas. Son acá no. La cantidad de conexiones. El sistema nervioso, la información se transmite como potencial de acción de impulso nervioso. Pasan por una serie, por una red de neuronas. Las funciones sinápticas de las neuronas son dejar pasar el impulso o bloquear el impulso. Cambiar un impulso en único y convertirlo en repetitivo. O también en la sinapsis se integran como impulsos de otras neuronas, impulsos más complejos en las neuronas sucesivas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, miren, y esta neurona cuántas sinapsis recibe. Entonces ahí en esto va a determinar el tipo de respuesta, porque hay sinapsis que son bloqueadoras o que son inhibidoras o que son excitadoras. La sinapsis está formada por dos caras y una hendidura. Una cara es la cara presináptica, que es el axón. Este es el axón y esta es la célula presináptica. Este es el botón. Acá están los neurotransmisores y las mitocondrias. Este es el pie estos son los astrocitos. Miren cómo están acá los astrocitos, guardando, chequeando a la sinapsis. Y esta es la célula postsináptica, o sea, la siguiente, esta es la célula 1, esta es la neurona, la célula 2. Y esto se llama hendidura sináptica. Entonces tenemos el terminal del axón de la primera neurona, que es la presináptica, la hendidura sináptica, que tiene 200 a 300 Armstrong,
y la célula postsináptica, que es esta, que es la dendrita o el soma de la segunda neurona. Esa es la sinapsis, la unión de dos neuronas con su neurona. Las sinapsis pueden ser de dos tipos. Pueden ser químicas, como lo que hemos visto, que eliminan neurotransmisores, que son las más numerosas, o pueden ser eléctricas, que son menos numerosas. La mayoría, las sinapsis químicas son la mayoría. La primera neurona va a secretar una sustancia química que se llama neurotransmisor y actúa sobre o un péptido, ¿no? Y actúa sobre la proteína del receptor de la segunda neurona. Va a actuar sobre la segunda neurona, sobre la proteína del receptor. ¿Para qué? Para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad. Existen más de 40 neurotransmisores, más de 40 sustancias que eliminan. Por grupos tenemos las de molécula pequeña, que son las aminas, que son como el GABA, por ejemplo, o el glutamato y otros, ¿no? Y el otro tipo de sinapsis son las sinapsis eléctricas. Las sinapsis eléctricas significa que el impulso no va a salir por sustancias químicas. O sea, el impulso eléctrico viene y de frente de una célula repolariza la otra. Son por los canales, o sea, de un canal pasa al otro canal directo. Son canales directos que transmiten impulsos eléctricos de una célula a la siguiente. Son pequeñas estructuras tubulares, porque son proteínas, y se les llama uniones celulares laxas. Permiten el paso de iones desde el interior de una célula a la siguiente. Transmiten el potencial de acción de una fibra muscular lisa a la siguiente, por ejemplo en las vísceras. Esto se ve así, en las vísceras y en la célula del miocardio. El miocardio también así es conducción. No hay sinapsis. No hay sinapsis químicas, sino eléctricas. Entonces eso permite que el impulso pase más rápido, la velocidad es mayor. ¿Cuáles son las terminales presinápticas? De acá. Son pequeños abultamientos redondos u ovales, se les conoce también como masas o botones terminales o pies terminales o protuberancias sinápticas. ¿Qué contienen? Contienen vesículas con neurotransmisores que empacan, transportan y liberan a los neurotransmisores, y contienen además mitocondrias, que son las que proveen energía para todo este proceso. El neurotransmisor liberado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atravesar la hendidura sináptica y va a llegar a la membrana acá de la célula postsináptica. La va a excitar, la va a inhibir o la va a inhibir. Pero ¿cómo es que se liberan estos neurotransmisores? El neurotransmisor viene acá y gran número de canales de calcio, como viene por aquí, por la membrana del axón, viene el impulso del potencial de acción. Este potencial de acción, ¿qué es lo que va a hacer? El potencial de acción va a abrir los canales de calcio. Yo les dije que el calcio era bien importante para liberar los neurotransmisores. Entonces, lo primero que hace es, el potencial de acción llega acá, al final del axón, y va a abrir esos canales voltaje dependientes del calcio, y el calcio que estaba afuera va a entrar. Y al entrar, las vesículas de neurotransmisores por aquí que estaban acumulándose, empacándose, pegándose, se pegan a la membrana y se abren y salen. Eso se llama la exocitosis, cuando se pega la membrana y se abre, se rompe y sale al espacio de la hendidura sináptica. Cuanto más neurotransmisores hay, más canales de calcio, más calcio se abre, más calcio. El mecanismo: al penetrar el calcio en la terminal presináptica, se unen a la membrana postsináptica en los sitios de liberación, ¿no? Las vesículas con el transmisor se unen a la membrana, o sea, estas vesículas se unen a la membrana, se abren y salen, se rompen. Eso se llama la exocitosis. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción del transmisor sobre la neurona postsináptica? O sea, ¿qué cosa hace el transmisor sobre la neurona postsináptica? Esto que ha sido liberado. La membrana postsináptica, ya hemos dicho que tiene unas proteínas, en su membrana tiene proteínas del receptor. O sea, tiene unos receptores que son proteínas.
pero también tienen estas rayitas que son componentes de fijación, que sobresalen de la membrana y se unen al transmisor. O sea, sale el transmisor y aquí jalan a los transmisores y lo pegan. El componente ionósfero, o sea, como lo pegan acá, se va a abrir uno de los canales de iones y va a depolarizar, estos se van a pegar y van a entrar acá a los receptores. Se abre el canal de iones, que es de forma directa, o cuando es en forma directa, se abre el canal de sodio. O cuando es indirecto es porque penetra en el citoplasma y va a actuar por medio del segundo mensajero, va a activarse, ¿no? Entonces, en conclusión, los neurotransmisores llegan acá al final. El calcio hace que se peguen, que se abran y que salgan al exterior. Cuando salen, estos elementos de fijación van a atraer a esos neurotransmisores. Al atraer a esos neurotransmisores van a entrar en los receptores de los neurotransmisores. Cuando entran en los receptores de los neurotransmisores suceden dos cosas. O se abren canales o activan a los segundos mensajeros que están dentro de la segunda. Los canales iónicos actúan de forma muy rápida, en fracción de un segundo, y hay dos tipos, los catiónicos y los aniónicos. Los catiónicos van a atraer al sodio y van a hacer que pase el sodio, y los aniónicos van a hacer que pasen cargas negativas como son los iones y bloquean a los demás. O sea, los canales catiónicos van a permitir el paso del sodio y los aniónicos la del cloro. Aquí tenemos la estructura de un canal iónico, que son proteínas, y por aquí pasan los cationes o los aniónicos. O sea, el cloro de sodio, igual acá. Este es cuando está abierto, permite pasar, y después se cierra para que ya no pase más ion. Esta es la estructura general. Este es un cambio que no es en un solo pedacito como este, ¿ven? Sino es en todo a lo largo del canal. Y esto es el otro mecanismo, que son tres mecanismos: o porque tienen un punto que se pegan acá, o porque todo el canal se pega, o porque hay una proteína o como una bolita que tapa acá al final del canal. Esas son partículas que se mueven y tapan el canal. O sea, son los tres tipos de canales que hay. El otro tipo de transmisión de la señal era por medio de segundos mensajeros. Tienen una acción más prolongada, se demoran más en actuar. Ejemplo, en procesos de la memoria. Y el segundo mensajero más común es la proteína G. La sustancia transmisora activa desde la proteína del receptor MP de la membrana postsináptica, ¿no? O sea, la sustancia transmisora, el neurotransmisor, activa a la proteína del receptor de la membrana postsináptica. Al activar al receptor, activa la proteína G. La proteína G tiene tres elementos, el alfa, beta y gamma. Con el impulso nervioso se separa la fracción alfa y queda libre en el citoplasma. Esta fracción alfa, ¿qué va a hacer? Va a abrir iones, canales de iones específicos, o sea, después de un rato abre los iones, activa al AMP o al GMP cíclico, controla los cambios metabólicos en la neurona y produce cambios a largo plazo en la neurona, activando enzimas celulares y la transcripción de un gen. Es importante modificación de respuestas de vías neuronales. O sea, esto es más largo. Acá está el receptor, tiene un polo, y esta es la proteína G. Este es el otro receptor del transmisor. Aquí es cuando el canal, este es cuando, como les he dicho, los receptores de la membrana pueden ser receptores de canales, que son más rápidos, entra por aquí. En cambio aquí, esto es por el receptor de la proteína G, que es más lento. ¿Qué es lo que hace? Se pega acá al receptor, este receptor va a activar la proteína G, se va a separar la fracción alfa de la proteína G, se van a producir una serie de reacciones acá en el citoplasma y van a abrir, finalmente abren un canal. Sí, que por aquí se sabe.
Acá es la de la proteína G, vemos, acá está el receptor, viene el receptor que es el neurotransmisor, se pega a la proteína G al receptor, perdón, el receptor activado activa la proteína G, se separa el factor alfa de los otros dos de la proteína G, y este va a producir estos cambios, abre canales, la demilciclasa, todas estas reacciones químicas que van a consumir ATP y al final regresa otra vez esto a su ciclo, ¿sí? Y el excedente de neurotransmisor se elimina. Esto es más lento y es un proceso más lento como cambios como la memoria, el almacenamiento de memoria. Entonces, los tipos de receptores pueden ser los mecanismos moleculares de los tipos de los receptores de la membrana prosináptica pueden ser excitadores, o sea, pueden ser excitadores o inhibidores. ¿Cuándo son excitadores? Cuando aumentan la carga positiva y cuando abren canales de sodio, entonces. ¿Y cuándo son inhibidores? Cuando aumentan la carga negativa y abren canales de cloro, o sea, entra cloro. ¿Cuántos tipos de transmisores sinápticos tenemos? Existen más de 50 sustancias químicas que se comportan como transmisores sinápticos. Y hay dos grupos de transmisores: los de molécula pequeña y de acción rápida, y los de molécula grande y acción lenta. Los de molécula pequeña son los más frecuentes. El tipo transmiten transmisión de señales al cerebro y motoras a los músculos. Intervienen en la transmisión de señales al cerebro y señales motoras a los músculos. Las transmisiones de molécula grande y de acción lentas tienen efectos más prolongados y son los neuropéptidos. Son ciertos tipos de hormonas y neuropéptidos. Los transmisores de molécula pequeña son el grupo 1 a 2, 3 y 4. El grupo 1 es la acetilcolina, el grupo 2 son las aminas, dentro de ellas la norepinefrina, epinefrina, dopamina, serotonina y histamina. El grupo 3 son los aminoácidos, el GABA, glicina, el glutamato y aspartato. El grupo 4 es el óxido nítrico. El GABA es inhibidor y el glutamato y aspartato son excitadores. Los transmisores de molécula grande tenemos los neuropéptidos, como por ejemplo las hormonas liberadas por el hipotálamo, la hormona liberadora de la tiroglofina, de la hormona luteinizante, de la somatostatina. Tenemos los péptidos hormonales como la CDH y la prolactina, la hormona estimulante de los melanocitos, la vasopresina, la tirotropina, la hormona del crecimiento. También hay péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo. Tenemos la encefalina, la sustancia P, la insulina, la neurotensina y el péptido intestinal vasopresor. También tenemos que proceden de otros tejidos como la angiotensina 2, la bradicilina, los péptidos del sueño y la calcitonina. Vean, todas estas sustancias son transmisores de molécula grande. ¿Qué pasa con las vesículas de los neurotransmisores, de las sustancias transmisoras? Las vesículas que contienen a moléculas pequeñas se recuperan. ¿Por qué? Como se reciclan constantemente, después de fusionarse a la membrana se liberan y se adhieren a la membrana. Lo que sobra se adhiere nuevamente a la membrana presináptica y forman una nueva vesícula. Ejemplo, la acetilcolina. Se sintetiza la acetilcolina por acetilcoenzima A más la colina. Se almacenan en vesículas, se liberan la acetilcolina en la integridad sináptica. El exceso de acetilcolina que queda ahí en la integridad sináptica, lo que no se utilizó por acción de la acetilcolina esterasa, se convierte nuevamente en acetilcoenzima A más colina. Estas se reciclan, otra vez se pegan a la membrana presináptica
se incorporan dentro de la membrana y van a formar otra vesícula de neurotransmisor. Aquí, por ejemplo, vemos que este es el nuevo, estos son los que se han reciclado y se van juntando y van formando nuevas vesículas. Cuando van a ser liberados, se van acercando por acción del calcio a la membrana, se pegan, se adhieren. Acá está el calcio que entró y el calcio entra y ¿qué hace? Rompe la vesícula y produce la exocitosis. Salió todo esto. Varios se consumen y los que quedan se forma otra vesícula acá y va llenándose de acá se han metido más neurotransmisores que han sobrado, o sea, acetilcolina, colina con acá se esa colina y va a formar nuevamente acetilcolina. Cada clase de neurona, o sea, cada tipo de neurona libera un solo tipo de neurotransmisor, de molécula pequeña, pero pueden liberar uno o más neuropéptidos. Después de ser liberados en la sinapsis, los neuropéptidos, o sea, los de la molécula grande, se destruyen, esas no se reciclan. Acuérdense, los neuropéptidos o los de molécula grande, perdón, no se reciclan. Se difunden en los tejidos y se destruyen en minutos a horas por acción de las enzimas tisulares. En cambio, las moléculas pequeñas, en segundos, por difusión, pueden ser recicladas por transporte retrógrado activo, regresan a la terminación sináptica y se reutilizan, rescatan a un porcentaje de neurotransmisor. En cambio, estos no, estos se destruyen, los de molécula grande, no se reciclan. ¿Cuáles son los fenómenos eléctricos de la excitación neuronal? Primero hay un potencial de reposo del soma neuronal que habíamos visto, después viene el potencial postsináptico excitador, el umbral de excitación. Si este potencial postsináptico excitador alcanza el umbral de excitación, va a generar un potencial de acción, si no, no. ¿Cómo es el potencial de acción del soma? La diferencia de concentraciones de iones igual a través de la membrana del soma neuronal origina el potencial de reposo de la membrana del soma, o sea, es lo mismo, y su distribución uniforme dentro del soma neuronal. Esto lo comanda el potasio, porque el potasio es el que está más adentro. Entonces, el soma tiene pocos canales de sodio con barrera dependiente de voltaje. La acción tiene 7 veces más potenciales postsinápticos excitatorios. El umbral de excitación es de menos 45, acá el umbral de excitación es más pequeño. Al aparecer cuando se produce el potencial excitador, o sea, en la segunda neurona, se desplaza tanto, va a salir por acá, pero también hay una parte que regresa. En cambio, y eso es, como es excitador, se van a abrir en esta segunda neurona, porque es la primera, en la postsináptica se abren los canales de sodio, cuando es excitador, pero y entra el sodio a la segunda neurona. En cambio, cuando el potencial es inhibidor, es lo que se abren los canales de cloro, y sube a menos 70, y es inhibidor, bloquea él. Entonces, la inhibición presináptica es la descarga de sinapsis inhibitorias en fibras nerviosas presinápticas antes que se descarguen en la neurona postsináptica. O sea, esta inhibición en la sinapsis puede ser presináptica o postsináptica. ¿Qué significa que sea presináptica? Que la inhibición se va a producir en la neurona presináptica. Eso es lo que está tratando de decir. La sustancia transmisora inhibidora es el GABA. Este GABA sale a la inhibidora y va a abrir canales de, como es inhibitoria, va a abrir canales de cloro que penetra. Este cloro va a anular el efecto excitador del sodio cuando llega a un potencial de acción y disminuye los potenciales de acción y reduce la excitación de la neurona postsináptica. Por ejemplo, muchas vías sensoriales
cuando se transmite el impulso, las fibras adyacentes se anulan y se reduce la difusión colateral de los impulsos. O sea, cuando se está transmitiendo una señal sensitiva, en las fibras que están al costado los van a anular para que salga, para que solamente pase la fibra, digamos, el estímulo excitador, y las otras las anulan. Entonces, aquí en este dibujito tenemos bien explicadito cómo es la inhibición presináptica. Esta es la célula presináptica y esta es la esta es la inhibición presináptica, esta es la célula presináptica, postsináptica, y esta es la presináptica. Entonces, esta neurona, que es la neurona excitadora presináptica, va a excitar a esta segunda neurona postsináptica. Pero si en el camino viene una fibra inhibidora, y antes de que suelten los neurotransmisores, antes de la sinapsis, la bloquea acá. Esa es la inhibición presináptica. En cambio acá, esta es la misma fibra de acá excitadora, que es una inhibición postsináptica. Acá está la sinapsis, está la sinapsis acá, bota los neurotransmisores excitadores a la segunda neurona, y la neurona se excitaría. Pero ¿qué pasa? A esta neurona, después que ha pasado la sinapsis, la inhibe por acá. Entonces a esto se llama inhibición postsináptica. ¿Por qué? Porque acá la inhibición se produce antes de la sinapsis. En cambio acá la inhibición se produce después de la sinapsis. Bueno, este es el potencial de acción, que ya saben que si sube, la estimulación va a producirse, y pasa el umbral, se produce el potencial de acción. En la sinapsis, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces se van a sumar un montón de potenciales postsinápticos, ya sea espacialmente y temporalmente, o sea, al mismo tiempo y hacia la misma neurona. Se va a producir también facilitación de las neuronas. ¿Qué significa facilitación? Que si nosotros estimulamos de forma excitatoria a una neurona postsináptica y siguen los estímulos repetidos, pero no alcanza el umbral, no llega a alcanzar el umbral, no se va a excitar así. Pero de repente, después de un ratito, llega otra señal de otro lugar, puede excitarse rápidamente. O sea, esa es la facilitación. O sea, si se ha estimulado mucho a una neurona, pero que no ha llegado a alcanzar el umbral, pero que ya se ha estimulado repetidamente, si viene otra de otro lugar y la estimula, con esa pequeña señal va a ser suficiente como para que la pueda estimularse finalmente la segunda neurona. Eso se llama facilitación. Las señales difusas del sistema nervioso producen facilitación de grandes grupos de neuronas y así pueden regularse rápido ante otra señal que llega de otro lugar. Aquí tenemos a lo que llamamos sumación espacial y temporal. Esto es en el momento de reposo. Aquí está la neurona. Y estas son fibras excitatorias y estas son fibras inhibitorias. Acá está el reposo, o sea que no ha descargado nada. Acá hay una depolarización parcial. ¿Por qué? Porque ha descargado acá una fibra excitatoria. Acá. Pero no ha llegado a pasar el umbral y no ha formado el potencial de acción. No lo digo. En cambio acá ha habido una sumación excitatoria temporal. ¿Por qué? Porque en este mismo ha enviado impulsos excitatorios, pero no uno, como acá, sino varios, y seguidito, hasta que pasó el umbral y se formó el potencial de acción. Aquí, esta es una sumación temporal, porque es una tras otra. En cambio, acá es una sumación excitatoria espacial, porque ¿qué es lo que ocurre acá? A la misma neurona le han excitado dos fibras, o sea, es espacial, dos diferentes. Al mismo tiempo, entonces llega a pasar el umbral y produce una potencial de acción. En cambio, acá hay una sumación espacial de estas dos, igual que esta, pero ¿qué sucede? A estas dos se suma una inhibitoria, o sea, hay sumación de excitación y de inhibición.
Entonces, como si fueran estado solas como acá, se produciría el potencial de acción, pero acá le ha sumado una inhibitoria, entonces no se llega a formar el potencial de acción. En cambio, acá, ahora esta misma va a recibir en forma simultánea 3 excitatorias, o sea, ya no 2 como acá, sino una tercera excitatoria y solamente una inhibitoria. ¿Y qué pasó? Se forma el potencial de acción. De 3 ganadas. Entonces, ¿cuáles son las funciones especiales de las dendritas que proveen un gran campo espacial, como he dicho? Suman las señales de zonas muy amplias que vienen de diferentes sitios, pero no transmiten potencial de acción. Pueden transmitir señales por conducción electrotónica, pero las membranas de las dendritas ya hemos dicho que tienen pocos canales de sodio, por eso es que no transmiten. Lo que transmiten es un axón. Un descenso de la conducción produce efecto excitatorio inhibitorio. Las dendritas son largas y estrechas, tienen membranas muy delgadas y permeables al potasio y al cloro, pero no al sodio. La sumación de excitación e inhibición van al sodio. Hay otro fenómeno importante de la transmisión sináptica, la fatiga. Cuando se producen muchos estímulos repetidos a gran velocidad, se produce primero descarga, pero después, y se produce la descarga del potencial de acción, pero después de un rato disminuye. Al principio es elevada, pero después disminuye, y eso hace que se detenga la transmisión. Esto, por ejemplo, se ve en la parte clínica cuando hay una crisis epiléptica. Por lo general viene una crisis epiléptica porque hay descarga de varias neuronas seguidas, pero llega un momento en que la crisis dura pocos minutos y se detiene. Eso explica la detención de la crisis epiléptica, porque después de estimular mucho rato se fatiga y se detiene. Después viene la facilitación post-tetánica, que estímulos repetidos, ese es otro fenómeno. Cuando se repiten los estímulos y el tiempo de descarga se repite, la sinapsis es más sensible a estímulos sucesivos. O sea, si yo repito 5 descargas 4 veces y después repito otra vez otras 4 descargas, y ya es más, se facilita, o sea que puede descargar, pasa. ¿Por qué? Porque hay un exceso de calcio en las terminales sinápticas y la bomba de calcio es lenta, se va a acumular esta vesícula y van a liberar más instancias transmisoras y se va a transmitir más la impulso. Después la acidosis y la alcalosis actúan sobre la transmisión sináptica. Una alcalosis aumenta la excitabilidad de la crisis convulsiva. Es por eso que cuando un epiléptico hiperventila, entra en alcalosis y puede convulsionar. En cambio, la acidosis deprime, ejemplo, el coma diabético. La hipoxia produce una inexcitabilidad por ejemplo, el compromiso de conciencia. Y algunos fármacos aumentan, como la cafeína, la teofilina, la estrimina, y disminuyen los anestésicos. Aquí tenemos diferentes tipos de sinapsis que son en diferentes sitios, eso ya lo pueden ver. De acuerdo al tipo fisiológico, las sinapsis pueden ser excitatorias, inhibitorias o modulatorias. Y puede, de acuerdo a la longitud del área en contacto o densidad posináptica, puede ser tipo 1, un gran área, y el tipo 2, un área más pequeña, y son más inhibitorias. Aquí, para recordar nuevamente la sinapsis, ya, el botón sináptico, las vesículas, la mitocondria, salen las vesículas que son captadas por los receptores de la segunda neurona. Aquí tienen todos los neurotransmisores en un solo cuadrito, como es la cadena de reacciones que se van degradando hasta convertirse en la serotonina, en la norepinefrina, etc. Aquí lo tienen uno por uno. La acetilcolina se sintetiza en diferentes áreas del cerebro, las células piramidales de la corteza motora, en el músculo, las neuronas preganglionares autonómicas.
se depositan en vesículas sinápticas, se unen a receptores nicotínicos y muscarínicos de las membranas postsinápticas inactivadas por las epinefrinas. El efecto es predominantemente excitador y en algunos sitios tiene efecto inhibidor como el parasimpático, el vago parasimpático. Dentro de las aminas tenemos la norepinefrina. La norepinefrina se sintetizan en las neuronas del tronco encefálico, en el locus ceruleus y en el hipotálamo, y las neuronas neurales simpáticas. Su acción es regular el humor y la actividad global de la mente, aumenta el estado de alerta. Acuérdense, cuando uno está con la adrenalina o con la norepinefrina, ¿qué es lo que pasa? Está en estado de hiperalerta. Se sintetiza a partir de la tirosina, que se convierte en dopamina, y la dopamina se convierte en norepinefrina. Se almacenan en vesículas como dopamina, y en las terminaciones noradrenérgicas se hidroxilan y se convierten en norepinefrina. Su efecto es predominantemente excitador. La dopamina se sintetiza en la sustancia negra del mesencéfalo, en la región del estriado, y se almacenan como vesículas de dopamina. El efecto de la vía nigroestriada es controlar el movimiento. Cuando hay fallas de esta vía nigroestriada se produce una enfermedad que se conoce como el trastorno del movimiento de Parkinson. Y las vías mesolímbicas y mesocorticales controlan los afectos, las emociones y la percepción. La vía del hipotálamo hipófisis regula la secreción de las hormonas. Su papel es inhibidor predominantemente. La serotonina se sintetiza en los núcleos del rafa del tronco y en las astas dorsales del médula hipotálamo. Su acción es inhibidora del dolor. La serotonina inhibe el dolor en la médula trófica y corteza, regula el estado afectivo, el humor, la atención y produce sueño. El glutamato es el efecto excitatorio y se encuentra en las terminales presinápticas de las vías sensoriales y áreas corticales. Los neuropéptidos se sintetizan diferente a los anteriores, se forman los ribosomas del soma neuronal y forman parte de grandes moléculas de proteínas. Los de los ribosomas se almacenan en el aparato de Golgi y de ahí en vesículas. Se liberan en la sinapsis y se autolizan, no se reutilizan. Su acción es lenta y el efecto es mucho más duradero. Estos son los procesos metabólicos que se producen en la neurotransmisión. La liberación de la vesícula, interviene el calcio, salen a la hendidura, una parte se recapta y se vuelve a formar vesícula. Estos van a caer sobre los receptores postsinápticos, se pueden abrir canales de frente o pueden ir al segundo mensajero. Y acá está la célula glial que está controlando todo. Entonces, en resumen, para terminar, estos son los procesos metabólicos de la neurotransmisión. Primero se sintetiza el neurotransmisor, después se almacenan en glándulas, luego se liberan. Después que se ha liberado, se liga el transmisor con el receptor. Y por último, se inician los procesos por el receptor postsináptico, que pueden ser funcionales o metabólicos. Muchas gracias.